Hey, gracias por conectarte y permitirnos estar en tu espacio personal. Te habla Conrad. Hoy vamos a estar compartiendo una palabra sobre el fruto del Espíritu. Bendecido, bendecida, Dios te guarde, Dios te bendiga, que la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne y todo lo demás. Bueno, creo que cubrimos todos los posibles saludos. Vamos a orar antes de proseguir. Espíritu del Dios vivo, haz lo que solo tú sabes hacer, no por fuerza, no por poder, sino por tu Espíritu. Escóndeme detrás de ti, piensa con mi mente, habla con mis palabras, todo tú, nada Conrad. Llega a los corazones, transfiere, Señor amado, articula lo que tienes en esta hora para los que escuchan. Que el que tenga oídos para oír, que escuche. Unge los oídos para recibir la palabra tuya implantada en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, te dije que quiero hablar hoy un poco sobre el fruto del Espíritu. ¿Por qué quiero hablar del fruto del Espíritu? Porque somos salvos por gracia, recibimos a Dios en nuestro corazón y a partir de ese punto, ¿qué? Una de las cosas que he aprendido en el campo de la medicina, en los 6 o 7 años que trabajé en hospitales, y es un hecho que clínicamente está corroborado, es que los órganos del cuerpo humano guardan memoria de la persona que reside en ese cuerpo. Sabes que somos un espíritu, poseemos un alma, una mente, una voluntad, unas emociones y residimos en un cuerpo. Ese cuerpo esto que tú ves no es el verdadero Conrad. Esta es la casa donde Conrad vive. El verdadero Conrad es un espíritu, luce como este cuerpo, pero no es este cuerpo. Y así como un guante, cuando la mano entra, el guante fits, se ajusta perfectamente a la forma de la mano, pues el cuerpo se ajusta perfectamente a la forma del espíritu. Pero esos órganos internos van grabando memoria de cómo tú actúas. Hay una película, no me acuerdo el nombre ahora mismo, era de Ryan Reynolds, creo que era Selfless, sin egoísmo, en que tienen una dinámica. La premisa de la película es que si una persona no quiere morir, la transfieren a un cuerpo de alguien que quiso donar su cuerpo para salvar a su familia de alguna forma u otra y económicamente, y entonces esa persona transfiere en su espíritu, ellos le llaman su awareness, su estado alerta al otro cuerpo, pero la persona se tiene que tomar ciertas pastillas todo el tiempo, porque si no las memorias de la persona que estuvo anterior a ese cuerpo, they take over, toman control y quieren tratar de prevenir eso. Es ciencia ficción, pero el punto es que clínicamente está corroborado, por ejemplo, personas que han recibido un órgano, por ejemplo, el corazón. Hay casos que se han demostrado de que la persona asume la parte de la forma de ser de la persona que fue el donante. Si una persona era egoísta, egocéntrica, antes de recibir un implante de corazón, y la persona que donó el corazón, digamos, era una persona como Madre Teresa, alguien como mi esposa que siempre está haciéndole bondad a todos los que están alrededor, de repente la persona, sin darse cuenta, comienza a actuar, comienza a comportarse sin saber cómo explicarlo, de la misma manera bondadosa en que el donante que entregó ese corazón para que pudiera seguir viviendo, vivía. Hay un caso, está registrado de un crimen, una niñita que fue asesinada y donaron ese corazón a otra niña, y como la niña veía y escuchaba al recibir ese corazón las memorias de la otra niña, y cómo el FBI y todas las agencias policiales se envolvieron, y por los detalles que la niña podía dar, por las cosas, por las imágenes que veía, por las situaciones que le venían a la mente mientras dormía,
y soñaba, esas memorias que ese otro corazón había registrado, pudieron rastrear y alcanzar al criminal, lo cual me confirma algo que dice en Números 32, en el verso 23, hay una escritura. La gente a veces usa el mensaje que yo doy de la gracia como una licencia de pecar. Es como una persona que me decía, me gusta mucho lo que tú enseñas, yo hice esto y sigo haciéndolo, pero sé que Dios me perdona. Y yo, no, un momentito, si tú estás teniendo sexo ilícito, si estás acostándote fuera del matrimonio y estás usando la gracia de Dios como muletilla, como excusa de que Dios siempre te va a perdonar, de que Dios siempre te va a tirar la toalla, pues entonces tú no has tenido un encuentro con Dios completo, porque la Biblia dice en Romanos 6:14 que la gracia que está en nosotros, el pecado no nos dominará si andamos en la gracia. Si tú andas en la gracia, si tú estás caminando en la gracia de Dios, eso te tiene que dar un reset. Si tú tuviste un verdadero encuentro con Dios, un arrepentimiento genuino, tú vas a estar pensando que yo no puedo seguir haciendo esto. Yo no puedo tratar. Es como José cuando no había nada escrito, no había un mandamiento, no había una explicación lógica de la gracia de Dios, y aquella mujer se quería acostar con él, la esposa de Potifar, y él le dijo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a alguien y cómo voy a hacer esto contra Dios? O sea, había algo dentro de él que le decía que eso era incorrecto, y esa es la actitud de la gracia. Después de todo lo que Jesús ha hecho por mí, ¿cómo yo le voy a hacer esto a Dios? ¿Cómo yo le voy a hacer esto a esta persona? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y Pablo tenía ese conflicto en ocasiones. En Romanos 8, en el verso 16, en la versión de Passion, dice que yo soy un misterio a mí mismo, porque lo bueno que quiero hacer no lo hago lo malo. Y hay algo que quiero intercalar antes de continuar, y es algo que estaba hablando con mi esposa hace un par de días atrás. A veces estamos enseñando, déjame ponerlo de esta perspectiva. Mi esposa ha pasado por una serie de cirugías, y uno de los procesos para poder tener cirugía es que tienes que ir a un doctor que sea de pain management, de manejo del dolor, lo cual no resuelve nada. Están lucrándose poniéndote una inyección para algo que te da alivio temporero, pero no está yendo a la raíz del asunto. ¿Ok? Y a veces en las iglesias, en los círculos, en las enseñanzas que yo veo en YouTube, a veces enseñamos una doctrina de manejo de pecado, de supresión del pecado, de sistema de comportamiento. Si Jesús hubiera querido venir a cambiar el comportamiento humano, entonces no hubiera tenido que ir a la cruz. Jesús vino a lidiar con la raíz del problema, con el pecado, y a erradicarlo con su sacrificio. Una vez que Jesús erradica ese sacrificio, todas las acusaciones, todas las cuestiones que habían escritas en contra nuestra, dicen Colosenses 2:14, que Él las clavó en la cruz y ahí se quedaron. Así que Jesús se hizo cargo del problema del pecado. A veces esperamos que una persona de la noche a la mañana que acaba de recibir a Dios, en cuestión de días, semanas o quizá un año, tenga un comportamiento totalmente opuesto y diferente. Entonces invertimos lo que Jesús dijo en Juan, en el capítulo 8, cuando la mujer adúltera se la no trajeron al hombre, le tiraron a la mujer enfrente de él, y él dijo que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Él era el único que estaba libre de pecado y no tiró la piedra. Todos se fueron uno por uno acusados por sus conciencias, desde el más viejo hasta el más joven. Quedó Jesús y la muchacha, y él le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno está aquí. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Pero él le regaló primero el regalo de no condenación, y luego le dio la instrucción: cambia el estilo de vida a los ajustes que mi espíritu te diga que hagas, para que no caigas en una situación peor. Y a veces queremos que la persona arregle el pecado primero para entonces darle la no condenación.
Y, anyway, el pecado, hay una... Ustedes están familiarizados con el sistema del correo. Cuando tú quieres saber en qué punto, en qué lugar está algo que tú enviaste a la persona que le enviaste, hay una opción que tú compras un tracking number, un número de rastreo. Y con ese número de rastreo, tú vas a rastrear ese paquete desde el punto de inicio hasta que se le entrega a la persona, te llega una notificación, el paquete fue entregado. En Números 32, en el verso 23, estoy leyendo de la versión de Message, el mensaje, dice que el pecado puede ser rastreado. Dice, you can be sure that your sin will track you down, so go ahead. Puedes estar seguro de que tu pecado te va a rastrear. Así que, dale, mete mano. Sigue adelante con eso. El enemigo, la gracia de Dios es posible que de ser abusada. Claro que sí. Todo en la vida puede ser abusado. Hay doctores buenos. Hay doctores que descubren que si hacen cierto tipo de cirugía, cobran 4 veces más que la cirugía que realmente era necesaria y empiezan a empujar por esa cirugía. Hay abogados que son buenos, hay abogados que se van al otro extremo. Siempre todo es posible que se abuse. La gente dice la gracia, no hable mucho de la gracia, le estás dando a la gente licencia de pecar. Bueno, están pecando de lo más bien antes de que yo le diera el mensaje. El punto es, mi parte es traer un mensaje, no condenar, pero Satanás siempre te va a presentar el placer de pecar, la parte que es placentera, como dicen en Hebreos, me parece que es en Hebreos 11, que habla de Moisés, que renunció a los placeres temporeros del pecado, Hebreos 11:23, y prefirió seguir las cosas de Dios. El diablo no te va a enseñar el price tag, no te va a enseñar la etiqueta con el precio, te va a pasar la factura más adelante con una atadura, con mantenerte más tiempo en un lugar que no debieras de haber estado, con amarrarte y tenerte en una adicción a la cual no deberías de estar adicto. ¿Cómo trabajamos entonces con estas cosas? Bueno, creemos la gracia de Dios, recibimos un perdón, andamos en esa gracia. En algún punto, si estás haciendo las cosas de acuerdo al corazón de Jesús que fue implantado en ti, en algún punto, para unos más temprano, para unos más tarde, ese corazón implantado de Jesús en ti va a empezar a dar fruto. Va a empezar a dar los frutos dignos de arrepentimiento que habla el apóstol Pablo. Va a empezar a operar de cierta manera. Dice en Tito, en el capítulo 2, y voy a llegar ahora al fruto del Espíritu, que en el verso 11 del capítulo 2 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio de buenas obras. Así que la gracia, una vez dije en otro video, es como la red que está debajo del trapecista que está caminando en la cuerda floja, y si se cae, esa red protectora evita que impacte el piso y muera en el acto. Así que la gracia te da como un reset para que tú puedas seguir hacia adelante, pero no es que, yo no creo que nadie en su sano juicio se levante con la intención de hoy voy a pecar y hoy voy a seguir cultivando el pecado en la vida. Yo creo que a todos nos pasan situaciones, a todos
nos pasan cosas. Es como la historia del hijo pródigo en Lucas 15. El muchachito se va, le pide al papá el dinero que le corresponde. El papá le da, y lo mismo que el papá le da es lo que hace que se aleje del papá. Se va a vivir una vida como sea, como quieras llamarla, lo pierde todo, termina dándole que comer a cerdos, que era un trabajo que para ningún hebreo o judío de aquel entonces era algo aceptable, era lo peor, cayó en lo peor, cayó en tiempo, vuelve a sus sentidos y dice, ay, si yo estuviera en casa, aún los que trabajan para mi papá tienen comida, y yo estoy aquí pasando lo que estoy pasando. Decide volver a la casa. El papá dice que lo vio a la distancia, lo cual me dice que todos los días el papá estaba mirando a ver cuándo el hijo llegaba. ¿Por qué el papá no lo fue a buscar en esta ocasión? Yo no sé. Eso es una interrogante que le tengo a Dios. No sé si es que en aquel entonces no había GPS. O quizás lo había mandado a buscar, pero no había tenido resultados, o el investigador que fue a rastrear donde estaba el muchacho nunca dio con él, o se robó el dinero y se fue. Lo que sea fue que el papá estaba en la casa, estaba esperando, ¿verdad? Y salió, cuando lo vio a la distancia, salió corriendo donde él, lo cual me indica que estuvo dispuesto a romper las leyes de la época, porque un hombre adulto no podía agarrarse su manto, su ropa. Acuérdense que no usaban pantalones como nosotros ahora, y salir corriendo sin que se le expusieran sus partes privadas. Así que él no le tuvo en cuenta eso, y él salió corriendo a abrazar a su hijo. Su hijo ya tenía un plan, tenía un discurso que le iba a decir: he pecado contra ti, contra el cielo. El papá ni lo escuchó. No lo dejó ni hablar, lo agarró, lo cargó, lo besó, lo abrazó, lo besó, lo abrazó, lo besó, lo abrazó. En cuestión de segundos. No tuvo que hacer los 10 mandamientos de Moisés, no tuvo que cumplir las 413 reglas y regulaciones del Pentateuco, no tuvo que hacer nada de eso. En cuestión de segundos, el Padre lo mandó a bañar, lo mandó a vestirse, lo mandó a ponerle la sortija, lo mandó a ponerle los zapatos, lo restauró en cuestión de segundos. El tipo estaba oliendo a cerdo todavía, el tipo apestaba todavía, y el papá no le importó, y la gracia lo cubrió. ¿Qué hizo el hijo? El mayor, cuando vino más tarde, lo que hacemos muchos a veces, en vez de extenderle la misma gracia que Dios nos ha extendido a nosotros, no, yo estaba cumpliendo todas las reglas y las regulaciones y los 613 mandamientos y los 10 mandamientos de Moisés y aquello y lo otro y la madre de los tomates, y he seguido las instrucciones y me he congregado y me he reunido y sigo yendo a la iglesia y me congrego y comparto con los demás y doy ofrenda y soy generoso y diezmo y esto y aquello y lo otro, pero por dentro está viviendo en algo que no es de Dios. Así que en Gálatas, en el capítulo 5, esta es una de las formas en que la gracia de Dios te ayuda a vivir en lo que Dios quiere que tú andes, y es el fruto del Espíritu. Dice en Gálatas 5:22, estoy leyendo de la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Otra vez te digo, dice en Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora te pregunto, ¿existe alguna ley contra amar a alguien?
Estoy hablando de amar, de mostrar bondad, no. Si tú amas a alguien y alguien te ama para atrás, eso es amor. Si tú amas a alguien y la persona no te está respondiendo y tú sigues acechando a la persona, eres un stalker, eres alguien que está acechando, asediando a esa persona. Eso no es amor. ¿Existe alguna ley contra la paz? ¿Existe alguna ley contra tener gozo, ser feliz? ¿Existe alguna ley contra la bondad? Y cuando ¿te acuerdas que te dije al principio, manejo de comportamiento o de conducta? A veces queremos medir a las demás personas por el fruto de nosotros. Dios nos hizo individual a cada cual. Igual que hay árboles de mango, hay árboles de kiwi, hay árboles de cereza, hay árboles de strawberry, frambuesa, hay árboles de vides de uvas, hay árboles de tomates, hay árboles de chinas, hay árboles de toronjas. Hay una multiplicidad de frutos, cada fruto tiene su sabor peculiar. El fruto de Dios en ti va a ser el fruto de Dios, pero viene sazonado, combinado con tu personalidad. La Biblia dice en Apocalipsis que el león se apacentará con la oveja, con el cordero. Hay personas que tienen carácter de león. Hay personas que tienen carácter de cordero. Hay quien tiene una naturaleza, una predisposición genética a ser amable, afable, dulce. Hay quien tiene una predisposición genética a ser agresivo, a ser imponente, a ser fuerte. Dios trabaja con cada cual según con lo que tiene para trabajar. El presidente anterior que tuvimos tiene una personalidad. Sus tweets demuestran su personalidad. ¿Dios lo va a descalificar por eso? No, él sigue siendo él. Y Dios usará lo que puede usar de él. El que está ahora tiene una personalidad opuesta, una personalidad más tranquila. Dios puede usar a ambos de la forma que quiera. Y no me estoy metiendo en cuestiones políticas, simplemente estoy dando un ejemplo. Como mi esposa y yo fui sometido a mucho abuso verbal, mucho abuso emocional. So, mi manera de default, mi modo de fábrica es que antes de que tú me des, ya yo estoy listo para responderte. Mi esposa fue expuesta a algo similar, a abuso verbal y emocional mientras crecía, pero sin embargo, ella tiene una personalidad diferente, una personalidad dulce, una personalidad amable. Eso tiene una predisposición genética a ser diferente. ¿Qué hacemos entre los dos? Donde yo soy un poquito flojo o débil, ella me complementa, y donde ella está careciendo un poquito de firmeza, yo la complemento y trabajamos como uno. El fruto del Espíritu es la predisposición genética que tú tienes de tu Padre cuando el corazón de Jesús por el Espíritu Santo es derramado dentro de ti, implantado dentro de ti, y toda esa capacidad está dentro de ti. Lo que pasa es que como no la sientes, como estás viviendo quizás por las emociones que has aprendido a vivir toda la vida, pues piensas que no las tienes. Pero si tú naciste de nuevo, si tú tuviste un encuentro con Jesús, dice en Juan 17:21 que tal y como Jesús es, así somos nosotros. Ahí en Juan 17:21 dice que nos ha amado como el Padre los amó a él. Hay otra escritura en Primera de Juan, no me acuerdo exactamente qué verso, pero dice que tal y como Jesús era, así somos nosotros aquí, en el presente donde estamos. Y quiere decir que nuestro espíritu, al ser renacidos, fue hecho a la misma perfección con la que Jesús vivió. Que nos rindamos a ese fruto
o no va a depender de nosotros. Por ejemplo, cuando salimos aquí a guiar en Orlando, y esto yo lo he dicho a veces en las reuniones de hombres y lo he compartido en otros videos, llega un punto que yo me he tenido que, Señor, escóndeme detrás de ti, ponme en modo de sigilo. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Orlando, yo no sé si es que confligen todas las culturas que vienen viajando, pero todos los conductores que hacen todas las violaciones de tráfico convergen en ese lugar. Así que tú tienes que ir, como decía American Express, nunca salgas de casa sin ella. Tú tienes que salir, nunca salgas de casa sin la presencia de Dios, sin que la sangre de Jesús te cubra, sin encomendarte a Dios, porque cuando vas a guiar te vas a encontrar con un chorro de locos que el carro va guiando y ellos están mirando a su teléfono. Llevan unas 4 toneladas de metal moviéndose a 50, 60 millas a la velocidad que sea y están mirando una pantallita de screen. Es fuerte, eso te tienes que rendir. Usa, como decía la película de Will Smith, usa el dominio propio. Te tienes que rendir al amor, a la paz, al gozo. El fruto que tú no tienes desarrollado en tu vida, esa gracia de Dios que no ha sido desarrollada en tu vida, es donde el enemigo va a incrementar su ataque en contra tuya. ¿Por qué? Porque por observación, desde que tú eres pequeño, te han estado observando y saben la pata por donde cojea, y saben por dónde te va a enviar el ataque, saben por dónde te va a atacar. Es como una historia de es un chiste, ¿verdad? Esta muchacha que hay una reunión después de 20 años de estas reuniones que hacen de las escuelas, y va allá, la muchacha pues le sirve a Dios y tiene una vida sencilla con 4 niños, su esposo, y trabajando tras bastidores, ¿verdad? Pero llega esta otra amiga que ella, todo es caché, elegancia, arrogancia a la quinta potencia. Y va donde cada uno a tirar el peso de lo que ella ha alcanzado, ¿verdad? Y va donde la muchacha que ahora le está sirviendo a Dios, que está dando sus frutos, que se rindió al fruto del Espíritu. Le dijo al dominio propio: me rindo antes de ir a esta actividad, me rindo a ti, confíname al amor y al dominio propio, que no diga nada que no deba decir. Y viene esta persona: ay, leíste mi último libro, viste mi último video, viste mi última producción, esto, aquello, lo otro. Y yo, wow, tremendo. Y la muchacha: maravilloso, maravilloso. Cada vez que le decía: ¿has visto esto? Maravilloso. Y te fijaste en todo lo que logré, maravilloso. ¿Viste los premios que me gané en tal cosa? Y la muchacha: maravilloso. Y esto otro, maravilloso. Y dice: pero nada, mucho de mí, cuéntame qué has hecho tú. Y dice: bueno, pues, yo me casé, tengo 4 niños, acepté hace 15 años al Señor, y no estás trabajando ni haciendo nada. Bueno, estoy trabajando de voluntario en la iglesia. Oh. Y algo que hayas alcanzado en la vida. Bueno, sí, antes, ¿tú te acuerdas que antes yo era bien mal hablada? Sí, me acuerdo. Antes yo decía: me importa 3 carijos. Ahora digo: maravilloso, maravilloso, porque el Señor me ha cambiado. Ay. Y hay gente que la vida te va a traer gente que son así. ¿Qué vas a hacer? Rendirte al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, los primeros 3 te van a ayudar en tu relación con Dios. El amor, el gozo y paz va a corregir tu relación con Dios, y por ende se va a manifestar en tu relación con los demás. Los demás, la bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, paciencia, van más hacia el trato diario con los demás. Una de las cosas que yo he aprendido en mi andar cristiano es que antes de yo poder tener contacto o interacción con cualquier persona durante el día,
tengo que pasar tiempo en la presencia de Dios y rendirme al fruto del Espíritu, porque en algún momento el enemigo te va a tirar con algo, y el alma dice que no prosperará alma forjada que se levante contra ti, pero no dice que se va a prevenir que el alma se forme. Y usualmente la forma en que el alma se forja es a través del enemigo usando una persona. Por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con un doctor de mi hija, y hay situaciones en las que tú sabes que lo único que tienes es que presentarte a la guerra, porque no hay otra opción. Sabes que va a haber conflicto, va a haber, no hay escapatoria, es conflicto. Es presentarte y take the hit, coger el golpe, levanta el escudo y sigue hacia adelante a hacer lo que Dios te mandó. Porque no hay escapatoria, no hay otra opción. Porque es así, pasa. Jesús dijo en Juan 17 que es inevitable que los problemas vengan. Y si estamos lidiando con personas que tienen libre albedrío y han sometido su libre albedrío a cualquier cosa que se quieran exponer, no a Dios, la cosa se intensifica. En un momento dado, la cosa se pone bien caliente y yo tengo que apretar el botón de pausa y, ok, Señor, aquí me rindo a ti o hago una atrocidad. Me va a sentir bien en la carne, pero después voy a pagar una consecuencia. En un momento dado le tuve que decir al doctorcito, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás tan enojado? Ah, yo no estoy enojado. Sí, tú estás enojado porque desde el que abriste el Zoom ese, estás con una cara y con una actitud y con un problema. Nosotros no te hemos hecho nada. We just show up. Nosotros nos presentamos. ¿Cuál es tu problema? Porque si estás tratando así a todos los pacientes, entonces tú eres el que tiene el problema. Y ahí la persona bajó. Si lo hice bien o mal, no tengo la menor idea. Yo sé que yo tengo que tomar una decisión. Yo no necesito que alguien me venga a dar un download de drama en mi vida. Todo lo que te cueste tu paz es demasiado caro para pagar ese precio. Así que hay cosas que, you know what, vamos a seguir hacia adelante. Yo no puedo cambiar a esta persona, pero me puedo cambiar a mí. Y pues ya tomaremos la decisión que tendremos que tomar en ese respecto, pero tienes que aprender a rendirte al fruto. La gracia de Dios es esa, que, ok, hice algo mal, para adelante Dios, recibo tu perdón, sigo hacia adelante. Es así de fácil. Es así de fácil. Si tienes un corazón arrepentido, es así de fácil, es así de sencillo. Tan fácil como decir, ¿sabes qué, Señor? Me tiras pata, le di un override a lo que me dijiste y no debió haber sido así. Y lo hace tan rápido como el Flash. ¿Tú has visto la serie esta de Flash? El personaje que Barry Allen, que va a las millas en cuestión de segundos, viene la corrección. Nosotros tenemos la versión latina, ¿verdad? De Flash, se llama Speedy González. ¡Hija! ¡Ándale, arriba, y ¡pa! Así es que hace el Flash latino de nosotros, ¿verdad? Speedy González. Pero de esa misma forma la gracia de Dios viene a protegerte cuando cometes un error. ¿Qué más pudiera decirte? Como hablamos al principio, Romanos 6:14 nos dice, vamos a buscarlo aquí, Romanos 6:14 para hablar con propiedad. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Mientras estés bajo la gracia, fíjate que ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y te estoy explicando que cuando andas en el fruto del Espíritu, en sus 9 manifestaciones, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Que si tú estás haciendo las cosas a la manera de Dios,
a la forma de Dios, en la forma en que particular que Dios te está mandando a hacerlas, si estás entre estas 9 variedades del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Y con eso te quiero dejar en este día. Si eres un creyente, simplemente lo único que tienes que hacer es rendirte al Espíritu Santo y decirle: Señor, me rindo a tus frutos, me rindo a cada uno de los frutos tuyos en mí y a sus variaciones. Si eres un no creyente, obviamente no tienes esta predisposición genética de Dios, así que te invito, si deseas, oramos para que puedas tener el fruto del Espíritu activado en tu vida y puedas rendirte a Dios y que contra ti no haya ley que pueda acusarte. Así que si necesitas oración para recibir a Dios, vamos a orar un segundito. Repite conmigo: Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Reconozco que necesito un Salvador, que no puedo hacer esto por mis propias fuerzas. Yo creo con todo mi corazón que Jesús tomó mi lugar, pagó mi pecado, pagó el precio, compró mi salvación. Con mi boca confieso que es mi Salvador y mi Señor, y le recibo en mi corazón. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Busca un lugar donde puedas congregarte, que te enseñen la buena palabra de la gracia de Dios y que puedas calibrar tu vida con Dios. Gracias por los minutos que me regalaste. Disculpa si me extendí un poco. Si te sirvió, te ayudó esta enseñanza, ponme tus comentarios, compártelo con alguien para que le llegue a más personas estas enseñanzas. Y pues nos vemos en la próxima. Son bendecidos. Dios les guarde. Bye bye.